Saludos desde La Habana, bienvenidos a una nueva emisión del CND Escucha. Hoy nos encontramos con Diego Javier González, presidente de la Red Española de Turismo Accesible y de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible. Además, uno de los principales asesores de Enjoy Travel Group en su ampliación hacia el segmento de mercado de turismo accesible, como parte de lo cual tenemos la espectacular noticia de que este 29 de junio inauguraron un vuelo semanal charter Barcelona-La Habana, en el que también están incluidos grupos de personas que aspiran a disfrutar de este tipo de turismo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, muchas gracias. Le tenemos una primera pregunta dirigida a nuestras audiencias y es: ¿qué es el turismo accesible e inclusivo? El turismo accesible e inclusivo es aquel que de alguna manera trabaja y tiene como objetivo el eliminar todo tipo de barreras físicas, de la comunicación, actitudinales, en definitiva todas aquellas barreras que impiden que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan viajar, puedan disfrutar de los destinos. Algunas de las barreras más usuales que podemos encontrar en el mundo turístico. Normalmente es muy común encontrar barreras físicas, pero también es verdad que hoy en día trabajamos o se trabaja muy poco por eliminar las barreras de la comunicación. Por ejemplo, cuando uno piensa en barreras, piensa por ejemplo en una rampa, piensa en escaleras, pero no piensa en aquellas personas, por ejemplo, con una discapacidad auditiva o una discapacidad visual. Y cuando se piensa en este segmento de turistas, porque ellos quieren viajar, también quieren ser turistas, no somos conscientes también de la cantidad de necesidades que tienen. Por ejemplo, cuando subimos a un avión, nos encontramos que los mensajes que nos está dando la tripulación en caso de emergencia y que todos de alguna manera escuchamos, la mayoría con poca atención, todo hay que decirlo, pero en este caso, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva no están oyendo, no están escuchando, porque no se está utilizando la lengua de señas. Eso es generalizado en todos los subsectores turísticos. No hay intérpretes de lengua de señas en los hoteles, etc. También las personas con discapacidad visual. Hay gente que te dice, ¿y por qué una persona ciega quiere ir a un museo? Bueno, los museos son espacios que pueden ser disfrutados por todo el mundo. Para ello tenemos que hacer accesibles los museos también para las personas con discapacidad visual. ¿Cómo se hace? A través de la audiodescripción. ¿Qué quiere decir? A una persona con una discapacidad visual, a través de nuestra voz, podemos ser sus ojos. Pueden llegar a ver. También pueden utilizar el tacto. Si tenemos reproducciones de piezas de ese museo o maquetas que de alguna manera les hagan comprender y entender qué es lo interesante de ese museo, cuál es el contenido de ese museo. En definitiva, pero si de barreras hablamos, ya para terminar, según la Organización de las Naciones Unidas, la barrera más frecuente y con la que más turistas se encuentran, en este caso turistas con discapacidad o movilidad reducida, es la actitudinal. Esa es la barrera más frecuente. Las barreras actitudinales, por poner un ejemplo, puede ser simplemente que una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad esté, por ejemplo, parqueando o aparcando su vehículo o su carro en un espacio reservado para personas con discapacidad. O, por ejemplo, el simple hecho de que el sector turístico o parte del sector turístico no comprenda que las personas con discapacidad quieren ser turistas, o sea, que realmente quieren viajar. Que para el sector turístico no solo es una cuestión de responsabilidad social, que es una cuestión también de mercado. En el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad. Algunos dicen, los 1.000 millones no viajan. No, igual que entre las personas que no tienen discapacidad
no viajan todos, pero solamente pensemos que si solo viajara el 5% de 1.000 millones, muchos destinos pues seguramente se estarían frotando las manos. Claro. Igual se puede tener en cuenta que muchos no viajan precisamente porque saben que pueden encontrar una barrera en el camino que les hará más difícil ese tránsito, ¿no? Claro. Hay aproximadamente un 37% de personas con discapacidad que no viajan porque tienen miedo a lo que se van a encontrar. Porque temen que en un momento determinado pues se pueda romper su silla de ruedas por el maltrato que se le da, por ejemplo, por parte de una compañía aérea, porque temen que el hotel que se les ha dicho que tiene habitaciones adaptadas finalmente no las tenga. Y así puedo continuar diciendo situaciones que son reales, que se pueden dar y que hacen que muchas personas con discapacidad en estos momentos no vean. En ese contexto supongo que tiene un papel importantísimo las redes que usted preside. Efectivamente, el hecho de que aquellas organizaciones, aquellas empresas se estén agrupando dentro de sus países para decir aquí estamos, somos una parte del sector turístico que sí trabaja por y para las personas con discapacidad, hace que de alguna manera la realidad cambie. ¿En qué sentido? Las personas con discapacidad muchas veces la percepción que tienen es que no son interesantes o importantes para el sector turístico. Pero esa no es la realidad. Hay una parte del sector turístico que realmente sí los está teniendo en cuenta, los está incluyendo. Por eso también es importante la palabra inclusión. Es decir, las personas con discapacidad no quieren ser ni más ni menos, quieren ser simplemente como cualquier otro turista. Por esa razón hay que poner los medios, ni más ni menos, que son necesarios para que esas personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones como el resto. Vamos a hablar en medio de este escenario de Enjoy Travel Group. ¿Cómo llega usted a relacionarse con esta compañía que tiene 20 años de experiencia en Cuba? ¿Y en qué ha consistido el asesoramiento? ¿Cuáles han sido los frutos fundamentales de esa relación? Enjoy Travel Group. Enjoy Travel Group, todavía recuerdo hace ahora como 6 años cuando su presidente, Jordi Baivé, que desgraciadamente tener un recuerdo muy especial para él porque hace pocas semanas falleció, pues se presentó, o sea, tuvimos una reunión y él me dijo que su empresa tenía que trabajar por la accesibilidad y por la inclusión de las personas con discapacidad. Esto no es común, esto no pasa todos los días. A partir de ahí estableció una relación, vamos a decir, que fue más allá de lo profesional, una relación de amistad que empezó, vuelvo a repetir, hace 6 años, en la que él me dijo, porque él amaba Cuba, y me dijo, tenemos que conseguir que la gente con discapacidad, en cualquier tipo de movilidad reducida, pueda viajar a Cuba. Y nos pusimos a trabajar codo a codo. Se crea un plan estratégico que consiste en involucrar a todos los sectores y subsectores de Cuba. Muy pronto se alía el Ministerio de Turismo de Cuba, al frente Juan Carlos García Granda, su ministro, que marca como prioridad que el turismo accesible sea una realidad en Cuba. También las asociaciones de personas con discapacidad de Cuba, la ANSI, ACLIFIL, ANSOC, todas se ponen también a trabajar en este sentido. Y en estos años lo que hemos logrado y conseguido es sensibilizar y concienciar al sector turístico de Cuba. Conseguir que el nivel de accesibilidad se incremente. Hemos también trabajado en la formación
una parte fundamental. Hemos hecho cursos de formación para el sector turístico. Se ha asesorado y acompañado al Ministerio de Turismo, y algo muy especial. Pudimos realizar la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible en Cuba, algo que muchos recordarán, y que no solo quedó en palabras, sino que quedó en una declaración, que es la Declaración por un Turismo Accesible e Inclusivo en Iberoamérica, una declaración que ya ha sido firmada por 12 países latinoamericanos y que esperamos que en breve pues sea firmada por otros muchos países, que firmen otros muchos países, convirtiéndose de alguna manera en una hoja de ruta para todos los ministerios de turismo de Latinoamérica. Qué bueno que nuestro país pueda tener una participación en este camino hacia el turismo accesible. Dígame, nos comentaba el vicepresidente en una anterior entrevista, el vicepresidente de Enjoy, que en el grupo que había venido en este primer vuelo hay un fan trip de Alemania que está, no sé si mi información es totalmente detallada, sí, pero bueno, que estaba interesado en participar como parte de esta experiencia de turismo accesible. A ver, en el turismo accesible, decir en primer lugar que el turismo accesible no es un producto. Esto aclararlo. ¿Qué quiere decir? El turismo accesible es transversal a cualquier tipo de turismo. Vuelvo a repetir, del cual puedan disfrutar las personas sin distinción, incluyendo aquellas que tienen alguna discapacidad. Entonces, de alguna manera, lo que se ha pretendido es llegar también a las agencias especializadas. ¿Qué quiero decir? Desgraciadamente, no todas las agencias o turoperadores trabajan o tienen producto para personas con discapacidad. Eso es lo primero que había que, de alguna manera, eliminar, pero desafortunadamente no podemos. Entonces, lo que ha hecho Enjoy Travel Group a través de su departamento, porque tiene un departamento de turismo accesible, también invito al resto de turoperadores para que lo tengan, y bueno, qué decir de las cadenas hoteleras y otros, digamos, subsectores, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Cuando se pensó en ese primer vuelo y se pensó en Fan Trip, también se pensó en Fan Trip accesible. ¿Qué quiere decir? En este primer vuelo ha venido una de las agencias más especializadas en turismo accesible más importante de Alemania, si no la que más. Ha venido 2 agencias españolas referentes en turismo accesible de España. Ha venido una agencia holandesa también referente de turismo accesible en Holanda. Y por último ha venido una agencia especializada en turismo accesible que, digamos, tiene proyección mundial, Will the World. Todas estas agencias lo que pretendemos es, después, como he comentado hace un momento, de trabajar todos estos años y de tener la certeza que lo que estamos ofreciendo realmente es turismo accesible e inclusivo, que lo puedan proyectar al mundo estas agencias y que puedan ofrecérselo a sus clientes, para que de alguna manera este producto pueda ser disfrutado pues por alemanes, holandeses y por cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Es una excelente experiencia que luego podrán compartir. A usted, ¿cuáles le parece que son los lugares de Cuba que más podrían disfrutar este grupo de personas que visite la isla? Yo creo que en estos momentos los programas que desde Enjoy Travel Group tenemos dan, o sea, no solamente tenemos La Habana, por supuesto. Por ejemplo, se ha trabajado en que el centro histórico de La Habana, ya desde la oficina del historiador, pues ellos ya han contemplado la accesibilidad, pero hay algunas cuestiones, por ejemplo, como el propio pavimento de lo que es La Habana Vieja o el casco histórico de La Habana Vieja, pues es complicado, ¿no? Pero
Para eso Enjoy Travel Group ha traído al país 24 scooters que permiten a las personas con cualquier tipo de movilidad reducida poder transitar por La Habana Vieja sin ninguna dificultad. Aparte de La Habana, con todos los atractivos, por ejemplo, decir en este sentido el Hotel Nacional, el Parisien, si una persona con discapacidad quiere ir al Parisien y es usuario de silla de ruedas, puede hacerlo porque tiene una plataforma que lo va a subir a la zona de, digamos, donde se sitúan los espectadores, o sea, completamente accesible. Por lo tanto, no voy a seguir extendiéndome en La Habana porque otros atractivos, por ejemplo, pueden ser Viñales. En Viñales, por ejemplo, pues tenemos lugares accesibles donde nuestros turistas pueden ir a ver cómo un torcedor pues hace el famoso tabaco en uno de los lugares más emblemáticos del mundo en cuanto al tabaco o al puro se refiere. En Viñales también pueden disfrutar del mural de la prehistoria, tienen lugares para comer accesibles, también por ejemplo las terrazas, está preparada. Esto en cuanto a Occidente, pero estamos trabajando también en Oriente pensando en lo que los turistas nos piden. Ahora mismo estamos trabajando en la parte, por ejemplo, de Trinidad. Alguno puede pensar, bueno, que Trinidad, bueno, Trinidad es uno de los lugares más demandados de Cuba, ¿no? Para mí es uno de los lugares más bellos de Cuba, ¿no? Te hace sentirte en otro lugar, ¿no? No voy a decir en Cuba, yéndome de Cuba, pero en otro tiempo y en otro lugar. Y, por ejemplo, pues estamos trabajando Cienfuegos, Trinidad, también, por supuesto, Varadero. Varadero, por ejemplo, es uno de los lugares, en Varadero estamos trabajando, por ejemplo, con el Delfinario, en proyectos o en programas de delfinoterapia para personas con discapacidad. Pues hay algunas actividades que no solamente son recreativas, sino que son terapéuticas, por ejemplo, para personas con discapacidad cognitiva. También, por ejemplo, buceo adaptado. Se ha formado, gracias a la Marlin, un número de instructores en buceo adaptado. Casi todos los puntos náuticos de Varadero tienen sillas anfibias. Pues un turista no viene solamente a ver el mar desde su ventana. Todos quieren bañarse, ¿no? Y más en un mar como es el Mar Caribe y en una playa única y tan hermosa como es la de Varadero. Entonces, las personas con discapacidad también se pueden bañar, tienen sus sillas anfibias. Se ha hecho un esfuerzo tremendo por parte de la Marlin, Gaviota, el Mintud, para tener todos estos equipos. Bueno, después yo creo que con este paseo maravilloso por toda Cuba podemos despedir nuestra entrevista con Diego. Le agradecemos mucho que haya accedido a conversar con Excelencias y a usted lo invitamos a un próximo programa de nuestro CND Escucha. Gracias.